Vamos a entrar en la quinta parte de nuestra serie Viva y Eficaz. Nuestro texto base, ustedes saben, es Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde la Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas, el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas semanas hemos estado hablando acerca de cuán viva, cuán eficaz, cuán eficiente, cuán operativa es la bendita palabra de Dios. Hemos dicho que Dios opera por su palabra y su intención es que también nosotros aprendamos a usar su palabra en nuestra vida cristiana. ¿Cómo? Como Él la usa. Como Él la usa, nada más, ¿no? Entonces necesitamos aprender a hablar la palabra sobre cosas, sobre situaciones y sobre aquello que queremos que cambie en nuestras vidas. Y obviamente tenemos que hablar palabras para bendecir a otras personas, para ayudarlas. ¿Están ahí o no? Ya que la palabra de Dios es el agente de Dios para llevar a cabo su voluntad, Él la envía para realizar ciertas tareas. ¿Cómo es que Dios envía su palabra? ¿Quién sabe? Hablándola, pues. Ok. Y ya que es viva y eficaz, su palabra es un agente altamente ejecutivo. Por eso nosotros tenemos que aprender a practicar, a enviar la palabra para enfrentar situaciones que no son la voluntad de Dios. Queremos que la tierra se alinee con el cielo. Como en el cielo, también tiene que ser en la tierra. Como en el cielo, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestros negocios. Traemos lo celestial y lo establecemos en lo terrenal, lo jalamos de arriba, lo bajamos de la nube, hacemos un download del Espíritu y lo establecemos aquí, lo instalamos aquí a través de la fe de nuestro corazón y las palabras de nuestra boca. Ahora, Jesús nos habló en Marcos 11:23 acerca de la operación de la fe para que te sea hecho. Vamos a Marcos 11:23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, ¿qué va a pasar? Lo que diga le será hecho. Entonces, debido a que es la voluntad de Dios que tú y yo operemos en el modus operandi de Dios, descrito aquí, siempre Dios nos va a dar algo a nosotros. Nos va a dar algo para creer y algo para decir. Repitan conmigo, algo para creer, algo para decir. Porque está el creer en el corazón, está decirlo con la boca. Esa dupla es inseparable. Entonces, cuando nosotros entendemos y aplicamos la ley de la fe y la ley de la confesión, nuestras vidas comienzan a cambiar. Yo quiero decirles, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren avanzar en su vida cristiana? ¿Quieren desarrollarse? ¿Quieren elevarse? ¿Quieren levantar alas como las águilas? ¿Remontarse? ¿No dice eso Isaías, que levantaremos alas como las águilas? Si tú quieres hacer incursiones en el ámbito del espíritu y volverte peligroso para el diablo y útil para Dios, tienes que romper el círculo de la intrascendencia, de la irrelevancia, salir de ese rincón donde estás escondido como una persona promedio, como una persona más del montón, como una persona mediocre, y abrirte paso orando en el espíritu y hablando palabras de fe. Y eso te va a sacar adelante. Y esa es la única forma, hermano. Entonces, tú tienes que hablar la palabra para abrirte paso en el mundo del espíritu, y por eso Satanás se opone tanto a esta enseñanza. Nos van a criticar porque hablamos mucho en lenguas. Nos van a criticar porque creemos en el corazón y decimos con la boca. Porque el diablo sabe, Satanás sabe que nuestra confesión es la derrota del diablo. Así que él te quiere con la boca cerrada. No ores en el espíritu, no confieses la palabra de Dios. Sigue siendo un don nadie por el resto de la eternidad. Tu historia, irrelevante. Y no es así. Dios quiere otra cosa para nosotros. Entonces el diablo quiere que tú y yo permanezcamos totalmente ignorantes de esas verdades. Lamentablemente el diablo ha hecho un buen trabajo ocultando esas verdades de muchas iglesias. Sin embargo, ya que nosotros
Todos los días oramos por las iglesias de todo el mundo para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Satanás no podrá ocultar más de los ojos de los creyentes estos valiosos principios. Porque la buena palabra seguirá corriendo, siendo glorificada y seguirá edificando el cuerpo de Cristo, produciendo mucha libertad y mucho fruto para la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de Marcos 11:23, extraemos dos leyes preciosísimas. Es la ley de la fe y la ley de la confesión. Está el creer con el corazón y está el decirlo con la boca. Pero aparte de la ley de la confesión y de la ley de la fe, que son dos leyes valiosísimas para nosotros, quiero mostrarles dos leyes más que van de la mano con el uso y la operación de la palabra viva y eficaz de Dios. En Génesis, el capítulo 1, Dios le habló directamente al hombre y le dio dos principios fundamentales muy importantes. Dios le dio allí, cuando Adán recién había sido creado, dos ideas, dos simples principios, y basó toda la operación del hombre sobre estas dos leyes singulares. Todo lo demás simplemente viene a ser un subproducto de estas leyes. El primer principio aparece en Génesis 1:26, donde leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio y señoree, o tenga autoridad, como dice otra traducción, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado y de toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Aquí vemos cómo Dios le entregó al hombre autoridad delegada para poder reinar, dominar y señorear sobre la tierra. Les presento la ley de la autoridad. Así que el primer principio que Dios le transmitió al hombre fue nada más ni nada menos que la ley de la autoridad. El hombre no fue creado para ser un esclavo. El hombre fue creado para regir, para dominar, para controlar. No a otros seres humanos, pero sí sobre la creación y también sobre los espíritus malos y caídos. Entonces, lo que Dios hizo aquí es que no solamente le enseñó el principio, sino que también lo equipó para realizar la tarea. Así que esta fue nada más ni nada menos que una dotación de autoridad delegada. Repitan conmigo: autoridad. Bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando acerca de la ley de la confesión, la ley de la fe, o de la fe de Dios, o la fe para que te sea hecho. Cuando Jesús nos enseñó en Marcos 11:23 acerca de usar nuestra fe para hablarle a un monte, para que fuese removido de un lugar a otro, entonces estaba hablando acerca de una orden. Aquí hay un mandato involucrado. Quítate y échate en el mar. ¿Es una orden o no? ¿Qué encontramos acá? El principio de autoridad. Para que tome lugar la remoción de una montaña de un lugar a otro lugar, no solamente se requiere la fe de Dios, la fe para que te sea hecho. También se necesita tener la autoridad para mandar a las cosas y hacer que nos obedezcan. No escucho muchos amenes porque no es muy popular. Pero la ilustración de este principio ocurrió en el capítulo de Marcos 11 también, unos versículos antes. ¿Se acuerdan cómo Jesús le habló a una higuera y le dio una orden? Nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. Punto final. Le dio un mandato y la higuera le obedeció. Obedeció la palabra viva y eficaz que Jesús habló. Entonces, tenemos que ser capaces de leer qué cosas están involucradas acá. Acá tenemos la ley de la fe porque Jesús creyó que lo que dijese le iba a ser hecho. También estaba la ley de la confesión porque Jesús tuvo que decirlo. Pero también estaba añadida la ley de la autoridad. Aquí tenemos tres leyes trabajando en perfecta unidad, en perfecta armonía. Y esa es la tercera vez que me remito al mismo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de José en plena campaña de conquista de la tierra prometida? Como le faltaba tiempo para deshacerse de sus enemigos, le habló al sol, le habló a la luna y algo sobrenatural ocurrió. Le obedecieron. Tenemos acá los mismos principios entretejidos. Cuando José le habló al sol y a la luna, no le dijo: solcito, por favor. Lunita, por favor. No, no fue una petición. Fue un mandato, fue una orden. Qué tremendo, hablándole a los astros. Y sin estar tan cerca, están recontra lejos. Y los escuchó. La luna y el sol escucharon la palabra. O sea que en el mundo del espíritu no hay distancia. Es más rápido que la velocidad de la luz. Es más rápido que la velocidad del sonido. Qué tremendo.
Entonces aquí tomó lugar la aplicación de la ley de la autoridad. Ahora, si es que nosotros, ahora que acabo de presentarles la primera ley de Génesis, que es la ley de la autoridad, si avanzamos unos versículos más en el mismo capítulo 1 de Génesis y saltamos a Génesis 1:29, vamos a encontrar la segunda ley, el segundo principio por el cual el hombre debía operar. Génesis 1:29. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Miren, la palabra miren. La palabra miren aquí es peculiar, no se refiere a mirar superficialmente, de reojo, o mirar algo casualmente. Acá Dios le está diciendo a Adán, prepárate, estoy a punto de mostrarte algo desconocido para ti, algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes saben que Adán era nuevecito en la tierra? Recién había sido criado hace un rato. Entonces Dios le está diciendo a Adán que esta palabra, a través de esta palabra le estaba diciendo, presta atención a lo que viene ahora, porque lo que estoy a punto de decirte es sumamente importante, es fundamental. Y la palabra que se repite 2 veces acá en este texto es la palabra semilla. Entonces Dios ahora estaba redirigiendo la atención de Adán hacia las semillas. Base 1, la ley de la autoridad. Base 2, la ley de las semillas. Repiten conmigo, autoridad, semillas. Okay. Entonces hay 2 cosas que tú y yo necesitamos tener en mente, la autoridad y las semillas. Y Dios había puesto a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Si él quería conseguir que el huerto fuese productivo, entonces él tenía que aprender a sembrar semillas. Y esta es la segunda ley en Génesis 1 y también es muy poderosa y nos ha sido dada para que tú y yo vivamos por ella. Repitan conmigo, yo soy un sembrador. Ahora, hay muchas cosas que son semilla. Hay muchas cosas que por naturaleza pueden ser semilla. El dinero puede ser semilla. Semillas de tomates y etcétera. Hay un montón de semillas. Actitudes son semillas. Palabras son semillas. Pensamientos son semillas. Acciones son semillas. Entonces tenemos que ser selectivos y cuidadosos con respecto a lo que estamos sembrando. Ahora, por supuesto que la primera ley de Génesis, la ley de autoridad, es súper poderosa, pero se requiere más que ella para lograr lo que Dios quiere. Si no, no nos hubiese dado la ley de la semilla. Y son leyes complementarias. Entonces, si tú quieres tener incremento, quieres crecer, quieres avanzar, tienes que aprender a plantar semillas. ¿Quieres ser un canal de bendición? Siembra semillas, ayuda a otras personas. Pero después de que Dios le reveló a Adán la preexistente, la ya existente ley de la autoridad, le trajo una revelación adicional, porque desde Génesis tenemos el principio de la revelación progresiva. Así que la segunda revelación que Adán recibió fue la de la ley de la semilla. Ambas leyes, por supuesto, ya estaban vigentes, ya estaban en existencia en el universo, incluso antes de la creación de la tierra. Así que Dios te está presentando a Adán algo, lo está colocando delante de sus ojos. Primero viene la información y luego viene la aplicación. Primero viene el entendimiento y luego viene el movimiento. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces la idea detrás de la manera doble o dual bajo la cual el hombre tenía que operar en la tierra es la siguiente. Y vamos a ver acá la combinación sabia de ambas leyes, de la autoridad y de la semilla. Cuando ejercites tu autoridad, no pases por alto, no pierdas de vista que existen procesos. Repiten conmigo, procesos. Procesos. Cuando tú escuchas la palabra semilla, definitivamente tu mente se tiene que conectar con el concepto de procesos. Procesos. Entonces, esto nos dicta a nosotros de que no todo va a ser hecho en nuestras vidas de manera instantánea. Dios no nos ha dado autoridad o fe para que operen como si fuese una varita mágica utilizada por un hada madrina. No, hay cosas que toman tiempo y se llaman procesos. Por eso Dios le comunicó a Adán la ley de la semilla y la idea de los procesos. Ahora, ¿cómo se ejerce la autoridad? A través del canal de las palabras. Las palabras canalizan autoridad, es decir, nosotros tenemos que decir algo, tenemos que hablar algo. Ahora, la palabra es viva y eficaz y cuando es hablada, canaliza autoridad.
Esa es la forma de ejercitar la primera ley. Pero la palabra misma funciona también al mismo tiempo bajo el principio o ley de la semilla. Porque Jesús dijo que la palabra es semilla. Así que vamos a ver la palabra como semilla. Y en un proceso, en Marcos el capítulo 4. Vamos a Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. También decía, así es el reino de Dios. Semejante a esto. Hermanos, cuando hablamos acerca del reino de Dios, y el reino de Dios ya vino, pero también está por venir. El reino de Dios en el aspecto del Espíritu está aquí. Estamos en el reino y el reino está en nosotros, pero el reino físico, la segunda expresión del reino, la segunda etapa, el reino físico, político, el reinado de Jesús por 1000 años todavía no ha tomado lugar. Así que Jesús en su primera venida, cuando habló acerca del reino de Dios, estaba refiriendo a la operación en el ámbito del Espíritu. Estamos hablando acerca de cosas espirituales. ¿Están ahí o no? El reino invisible de Dios, que tiene leyes, que tiene principios por los cuales se rige. Y como nosotros hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo entras en el reino, tienes toda la autoridad y la capacidad para aplicar los principios del reino y todo te va a funcionar. Entonces, aquí dice, el reino de Dios es así, ¿no? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces, si tú quieres entender cómo es la dinámica, cómo es la operación, cómo debes regir o vivir tu vida cristiana una vez que ya naciste de nuevo y eres parte del reino de Dios, entonces tienes que acostumbrarte a lo invisible y tienes que acostumbrarte a los procesos. Porque es por fe, no por vista. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba hablando aquí acerca del reino de Dios, Él se estaba refiriendo a cuando tú echas una semilla en la tierra, no produce una planta inmediatamente. Versículo 27, Él duerme de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Hermano, cuando tú siembras una semilla, la cubres de tierra, en ese momento se vuelve para ti invisible. Eso significa que el agricultor no puede ver los detalles operativos del proceso. Y tampoco ni tú ni yo tenemos el beneficio de poder ver los detalles de lo que está ocurriendo ahí abajo, pero sí tenemos el privilegio de poder saber y confiar que algo está ocurriendo, algo dinámico está ocurriendo allí abajo. Entonces, a veces nosotros, porque no vemos, nos desesperamos. Pero la verdad es que si tú pones tu confianza en el Señor, la Biblia dice que no serás avergonzado. Entonces, por eso, Dios, que sabe todas las cosas acerca de todos y acerca de todo y acerca de todo tiempo, de toda era y todos los detalles, Él siempre va a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú te imaginas o piensas. Y eso me gusta, por eso me gusta lo que el pastor Danny Durón dijo, que Dios siempre está haciendo más de lo que tú piensas. Que tú no veas algo no significa que no existe. Que tú no veas que está ocurriendo algo no significa que no están ocurriendo cosas. Hay ángeles moviéndose. El Espíritu Santo está tocando corazón. Hay cosas que Dios está... Hay operaciones espirituales invisibles que forman parte del reino invisible de Dios. Y tú tienes que aprender a despertar a dicha realidad y a volverte consciente de que hay cosas que están ocurriendo. Si tú aplicas las leyes correctas, las cosas van a ocurrir. No lo ves, no lo hueles, no lo oyes, pero está ocurriendo. Esto es ciertísimo. Entonces Dios está obrando a un nivel mucho mayor de lo que nosotros sabemos o nos imaginamos. Vamos al versículo 28. Porque por sí la tierra da fruto. Primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. En otras palabras, una vez que la semilla fue sembrada, la tierra fue diseñada para poder producir fruto sin que tú te inmiscuyas. Tu parte termina cuando tú siembras la semilla. Obviamente tiene que haber agua, pero la tierra va a hacer su trabajo en su interacción con la semilla. O sea, yo no tengo que hacer que la semilla funcione. No tengo que doblar mis rodillas y gemir y clamar y ayunar a Dios para que esa semilla germine y brote. No, la semilla tiene poder. La semilla tiene dentro un programa por fabricación, por creación. Y apenas... Porque la semilla tiene sensores. Apenas los sensores de la semilla detectan el medio llamado tierra,
comienza el proceso. Tierra húmeda, ya, ejecuten el programa. Y comienza a germinar y a brotar. Entonces, la semilla tiene el poder para hacer lo suyo. Nuestro trabajo es sembrarla. El que haga, el que produzca es obra de Dios. Entonces la semilla tiene dentro de sí el poder para producir una planta. Versículo 29 dice, y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, básicamente lo que Jesús estaba diciendo es la manera en la cual tú y yo tenemos que operar ahora que hemos nacido de nuevo y formamos parte del reino de Dios. Tenemos que operar en el ámbito del Espíritu aplicando leyes. Y el reino de Dios funciona así, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Opera bajo el principio de la fe, porque por fe andamos, no por vista. Funciona a través de procesos, un largo proceso, muchas veces es necesario. Entonces las cosas en el reino no necesariamente se dan siempre de manera instantánea o inmediata. Y eso no quita que la palabra de Dios siga siendo viva y eficaz. Porque la fe tiene que ser sembrada como una semilla. Y eso da inicio a un proceso. Muy bien, completaron muy bien la frase. Entonces, cuando Jesús se paró frente a esa higuera que no tenía higos y le habló en su cara, si se puede decir así, no existió aquí ninguna acción tipo ¡ping! Varita mágica. No, pero sí se puso en movimiento un proceso. El proceso empezó inmediatamente después de que Jesús envió su palabra, habló la palabra viva y eficaz, dio la orden. Tenemos la ley de la autoridad porque fue un mandato. Tenemos la ley de la fe porque Jesús creía que lo que él decía ocurría. Y tenía la ley de la confesión porque Jesús mismo tuvo que hablarlo. Entonces ya hemos visto cómo la palabra de Jesús afectó primeramente la raíz del árbol y luego la higuera se fue secando de abajo hacia arriba. Y muchas veces nosotros, cuando nos enfrentamos con problemas, miramos los síntomas, miramos todo ese tipo de cosas, pero nunca nos remitimos a la raíz. Tú tienes que cortarlo de tajo, tienes que ir a la raíz. Y muchas veces las cosas que ocurren en contra nuestra tienen una raíz en el ámbito del espíritu. Y es ahí donde tú tienes que hablar la palabra, tienes que lanzar la palabra de manera intencional, con precisión y hablar a la raíz del problema. Bien, entonces ya hemos visto cómo Jesús le habló a la higuera y se secó desde la raíz. Y hablar a la higuera fue para Jesús un ejercicio de fe y de autoridad. Él ya lo había hecho muchas veces, había utilizado su palabra y había obtenido resultados, pero como ya saben, esto lo hizo con un propósito didáctico. Fue un ejercicio de fe y de autoridad. Entonces la idea que quiero que se quede con ustedes es que la fe funciona como un proceso. Dios opera a través de procesos. Dios no es el Dios de lo inmediato. Dios es un Dios que hace las cosas, se toma su tiempo. Primero desatamos o soltamos nuestra fe a través de nuestra confesión. Luego la fe comienza a operar en el asunto y finalmente trae la manifestación. Entonces, al desatar nuestra fe y hablar la palabra, no debemos pensar siempre en términos de milagros instantáneos. Porque si todo fuese así en la vida cristiana, ¿cómo es que tú y yo vamos a desarrollar paciencia, perseverancia? Tenemos que aprender, hermanos, la fidelidad. Tenemos que aprender a estar allí. Hay cosas que el diablo trae, pero yo te digo, hermano, nuestra persistencia rompe y quiebra su resistencia. Y si nosotros nos resistimos al diablo firmes en la fe, insistiendo en que la palabra es verdad y que es viva y eficaz y aplicando el principio, entonces nos vamos a desanimar porque no vemos resultados inmediatos. Y eso pasa con muchos cristianos. Vamos a Marcos, el capítulo 4. Sigamos hablando acerca de cómo funcionan estas leyes, estos principios. Marcos 4, 30 al 32. También decía, aquí haremos semejante al reino de Dios. ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza. Está hablando de una semilla que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Entonces la idea aquí es de que Jesús nos está hablando acerca de la operación de la semilla, no del tamaño de la semilla.
Y eso es lo que a la gente lo distrae, ¿no? Distrae a la gente porque se ponen a pensar en el tamaño. A veces nos distraemos y nos desviamos con cosas que son irrelevantes, que son intrascendentes. Lo mismo pasa con los toros en las corridas de toros. El toro siempre va detrás de la capa roja. ¿Se han dado cuenta o no? O sea, si el toro se diese cuenta que su verdadero enemigo no es la capa roja, sino el torero, entonces le iría mucho mejor y habría menos toreros. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Y esto ya lo dije hace muchos años y la gente no me entendió cuando dije lo que dije, pero se los voy a volver a decir. La cosa no es la cosa. La cosa no es la cosa. Nos confundimos. Pensamos, sí, claro, la capa roja. No, no es la capa roja, es el torero. Entonces vamos detrás de cosas que en realidad nada tienen que ver con nuestra victoria. Y cuando escuchamos eso de la semilla de mostaza, nuestra tendencia inmediata es pensar en su tamaño, ¿no? Entonces, y me acuerdo hace años en una iglesia se cantaba esa canción, si tuvieras fe como un grano de mostaza, en re menor todavía. Bueno, y lo que hacía, a pesar de que fuese en esa nota, jalaba nuestra atención y énfasis en el tamaño. Entonces, ¿cuántas veces se nos ha dicho, ¿no?, que necesitamos tener una fe grande, una fe fuerte? Y obviamente es una bendición tener una fe grande y fuerte, pero no la vas a tener de la noche a la mañana. Porque la fe se puede desarrollar como si fuese un músculo y nadie empieza con grandes músculos. Entonces la gente te va a decir, bueno, con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, pero Jesús no estaba enfatizando el tamaño, ¿no? O sea, Jesús no estaba hablando acerca del tamaño de la fe, sino acerca de la operación de la fe. Eso es importante. Obviamente, cuando él menciona la semilla de mostaza, lo que estaba diciendo es que aún la más pequeña de todas las semillas opera de esa manera, de la misma manera o bajo el mismo principio que las semillas más grandes. Y voy a decir esto también. Todas las semillas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, han sido comisionadas por Dios para operar de modo que produzcan fruto. Y cuando tú y yo llegamos a captar esto, vamos a empezar a operar de la misma manera en que las semillas hacen. Otra cosa que quiero decir, porque anteriormente ya les dije que tú y yo tenemos que tener fe en la palabra, hoy día les digo, tú y yo necesitamos tener fe en el poder de una semilla. ¿Están ahí o no? Las semillas son poderosas. Repitan conmigo, fe en el poder de la semilla. No en el tamaño, sino en el poder que está detrás de su operación. Porque no somos nosotros los que hacemos que la semilla produzca. Dios les ha dado a la semilla la capacidad, el programa, la licencia, la autoridad para producir aquello para lo cual Dios las diseñó. Entonces, el proceso de producir cierto tipo particular de cosecha ha sido comisionado y ordenado por Dios, por fabricación, por creación. Entonces tú debes abrazar esto y tienes que actuar en base a esta información. Hermanos, las semillas son algo tremendo. Y así como las semillas funcionan, la fe también funciona. Tu fe funciona como una semilla. Para que una semilla funcione, tienes que sembrarla. Para que tu fe funcione, tienes que plantarla. El poder de una semilla entra en operación cuando es sembrada. Tú puedes tener fe en tu corazón, te felicito, pero si tú no la siembras, no la pones en actividad o en operación, nada va a pasar. De la misma manera, la fe o el poder de la fe entra en operación cuando es desatada, cuando ella es plantada, porque funciona como una semilla. Y esta es la idea que Jesús estaba comunicando a través de estas parábolas. Vamos a volver a Marcos, el capítulo 4, y en el versículo 14 Jesús dijo, el sembrador siembra la palabra. Eso significa que la palabra es semilla también. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra es viva y eficaz? Funciona, está viva, es activa, altamente operativa, altamente productiva. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la semilla también es viva y eficaz? Si tú trabajas en agricultura, cada semilla es viva
y eficaz. Y cuando nosotros hablamos la palabra, estamos sembrando algo. Estamos sembrando algo, porque la palabra es semilla. Ahora, uno de los mayores problemas que hay en las iglesias es que cuando la gente se acerca a Dios, es siempre hablar, colocar en su boca o pronunciar el problema que están atravesando. O sea, hablan solamente del problema, se enfocan solamente en él. Nunca piensan en términos de venir a Dios y hablar la palabra, que es una semilla que va a trabajar a su favor. ¿Se acuerdan? Les dije que tenemos que dejar que la palabra haga la obra y tenemos que hacer que nuestras palabras operen a nuestro favor. Ya se los he dicho antes. Entonces, cuando la gente ora, se enfoca solamente en hablar su problema, vienen a Dios presentándole el problema, pero nunca hablan la palabra que habla de la solución. ¿Y cuántos de ustedes saben que en la Biblia se encuentran todas las respuestas a todos los problemas de la humanidad? Bien, ¿dónde se siembran las semillas? En la tierra, correcto. ¿Dónde sembramos la palabra? Primero en la tierra de nuestro corazón, pero también cuando hablamos la palabra en ese planeta, la palabra se queda acá. No se va al otro universo. A otro universo. No, la palabra, cuando tú hablas la palabra sobre la tierra, acá no rebota y termina en Saturno. No rebota. Ya hemos visto en Isaías que la palabra que Dios habla no vuelve a él vacía, hace algo. Es prosperada en aquello para lo cual Dios le envía. Entonces la tierra tiene que ser obediente a la palabra de Dios porque la palabra la creó. Así como tú eres obediente a tu papá, ¿no? Tú eres un hijo, y entonces también la tierra es obediente a su padre, pues, al que la creó, ¿no? Y la palabra creó la tierra, si se podría decir así. Entonces este mundo tiene que responder a la palabra de Dios. Así que es en la tierra donde tú y yo sembramos semillas, declaramos algo en fe. Las palabras que nosotros hablamos acá en fe se quedan acá en la tierra y comienzan un proceso invisible. Dios comienza a hacer algo a través de esa palabra. Ahora, otra cosa que quiero decir con respecto a esto, porque estamos hablando un poquito de agricultura espiritual. Cuando tú siembras una semilla en cierto terreno y la cubres con tierra, el peso que está encima, el peso de la tierra encima de la semilla es muchísimo mayor que el peso de dicha semilla. O sea, imagínense ustedes un baldazo de tierra encima de una semilla de mostaza. La tierra pesa muchísimo más. Entonces sí, un puñado inclusive de tierra pesa más que una semilla de mostaza. Miremos las cosas como Dios las mira. Cuando tú siembras una semilla, la estás colocando en un lugar de oscuridad. No ve la luz. De igual manera, cuando tú tomas la iniciativa de imitar el modus operandi de Dios, y declaras intencionalmente la palabra, hablas la palabra para darle solución a cierto problema en tu vida, ese todavía es un momento de tinieblas o de oscuridad, porque las cosas en ese momento aún no han cambiado, aún no lucen bien. Estás con todos los síntomas encima, estás con la escasez, pero tú estás sembrando semillas y tienes fe en el proceso. Y necesitas tener perseverancia y necesitas tener paciencia al respecto. Y la palabra va a empezar a obrar a tu favor, pero tú no tienes que tirar la toalla, no puedes rendirte. Entonces, así son las cosas. Entonces, para algunos, ese tiempo en que recién hablan la palabra, el tiempo que recién colocan la semilla en la tierra, puede ser un tiempo de desesperación. Y es allí donde la tierra, encima de la semilla, pesa más que la semilla. Pero eso es lo que Jesús nos quiere mostrar hoy día, que si nosotros sembramos la semilla de la palabra hablada y no dudamos en nuestro corazón, lo que va a ocurrir es que tarde o temprano, esto siempre ocurre, la semilla germina, brota, se abre paso y prevalece. ¿Alguna vez han visto que hay plantitas que rompen el concreto y se abren paso y salen por encima de la vereda del cemento? No menospreciemos el poder de una semilla. Ahora, otra cosa más que quiero decir. Al principio, la semilla luce totalmente inapropiada ante el reto o desafío.
Pero Dios ama las pequeñas semillas que logran grandes cosas. Hermanos, estamos hablando acerca de la ley de la autoridad y la ley de la semilla, cuando hablamos la palabra en fe. Entonces ahí tenemos las 4 leyes en combinación, porque estamos hablando acerca de la ley de la fe, la ley de la confesión, el principio de la autoridad y el principio de la semilla. Miren, ¿cómo es que Dios resuelve problemas? Hablando su palabra. Cuando Dios quiso libertar al pueblo hebreo que se encontraba cautivo en Egipto, ¿qué fue lo que Dios hizo para librar a Israel del poder del faraón egipcio y de su ejército? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Saben lo que hizo? Envió un pequeño bebé, tan indefenso que tuvo que ser escondido por 3 meses para que no lo maten. Y lo pusieron en una canasta en el río Nilo para evitar su muerte. ¡Wow! Dios sembró una semilla. La semilla fue en este caso un bebé. Sí, pasaron sus, ¿cuánto? 80 años. Y Dios, después de este proceso, liberó a su pueblo. Cuando Dios quiso salvar al mundo que estaba impregnado de tanta maldad, de tanta impiedad, bajo el control de Satanás y de los demonios, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Él envió? Él envió también un bebé que nació en un pesebre en Belén, indefenso, que no podía protegerse a sí mismo, que necesitaba ser enteramente cuidado por otros. Y no hay nada más indefenso que un bebé. Pero eso fue lo que Dios envió. O sea, Dios ama las pequeñas semillas que logran grandes cosas. Entonces Dios siempre empieza la respuesta a los grandes problemas con algo que parece débil y que aparenta que no va a funcionar. Y es la pura verdad. Entonces, esta es la idea comunicada por la parábola de la semilla en Marcos capítulo 4. Entonces, cuando sembramos una semilla, la cosa parece como que no va a funcionar, pero lo hace. Y nosotros necesitamos tener fe en el proceso. Así que confesar la palabra, que es viva y eficaz, aparentemente es algo que no va a funcionar, pero eso es lo que Dios estableció. Y eso es lo único que va a funcionar en el reino de Dios. Y nosotros debemos tener fe, no solamente en el poder de la palabra, que es viva y eficaz, fe, no solamente en el poder de una semilla, sino también fe en nuestra propia confesión. Y por eso tú y yo deberíamos aprender a retener nuestra confesión. Tú debes tener fe en tus propias confesiones. Tú debes creer que lo que tú dices ocurre, sucede, acontece, te es hecho. Porque esa fe es la fe de Dios, es la fe para que te sea hecho. Ahora vamos a ilustrar esto con un episodio en el ministerio del Señor Jesucristo. Esto es buenísimo. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Vinieron los apóstoles y le dijeron al Señor, aumentanos la fe. O sea, ya vienen con la mentalidad de, yo tengo que tener una super fe, una fe grande, gigante. Pero Jesús les echa un baldazo de agua fría en la cara, los enfría, cambia de plano. O sea, siempre, lean ustedes Juan y se van a dar cuenta que siempre Jesús cambiaba la conversación y los ponía en el espíritu, los ponía en fe. ¡Wow! Acá Jesús pone los puntos sobre las íes. Aumentanos la fe. No, que no tengo mucha fe. No, un ratito. Entonces el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Muy bien. ¿Qué tema tenemos puesto sobre la mesa? El tema del tamaño de la fe. Aumentanos la fe. Ellos pensaron que la clave era el tamaño de su fe. Pero la respuesta de Jesús se enfocó más bien en una fe activa que en el tamaño de la misma semilla. Repitan conmigo, la fe funciona sin importar su tamaño. ¿Saben lo que importa, hermano? Es una fe operativa, una fe activa. Cuando el Señor les habló acerca de fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, les estaba explicando que la fe funciona como una semilla. La cosa no es la cosa. La mostaza no es la cosa. Ni tampoco ketchup. Es el principio de operación. Entonces, de manera adrede, por supuesto, para lanzarles el baldazo de agua fría en la cara, mencionó la semilla de mostaza, la más pequeña, para que se diesen cuenta que el tamaño es irrelevante. El tamaño no es la cosa.
Su actividad es la cosa. Y miren el siguiente ejemplo, porque vamos a ver acá un ejemplo de alguien que tuvo poca fe. Mateo 14, versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Una gran tempestad, Jesús vino caminando sobre el mar de Galilea, así en la madrugada, ¿no? Y entonces Pedro, el impulsivo Pedrito, dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dio un rema, ¿no? ¡Ven! Una palabra poderosa. ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Versículo 30. Pero al ver, y aquí están los sentidos, acuérdense que por fe, no por vista. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué cosa tuvo? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, del griego oligopistia. Vamos a ver eso después. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, yo les digo, cuando Pedro caminó encima del mar de Galilea, lo hizo con poca fe. Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿Tenía poca fe o no? Y con poca fe estaba caminando encima del mar de Galilea. O sea, esa poca fe lo capacitó para caminar en lo sobrenatural. Hasta que el temor y la duda entraron y la hicieron reducirse. No, la hicieron inoperativa. O sea, no es que el tamaño de la fe se redujo, sino que la operación de la fe se detuvo. El temor, la duda, cancelaron, anularon la fe. Por eso empezó a hundirse. Piensen en esto. Jesús no reprendió a Pedro porque tenía poca fe. Lo reprendió porque temió y dudó. Lo reprendió porque él dejó de estar en fe. En verdad y libertad los motivamos a estar en amor, en el espíritu y en fe. ¿A cuántos de ustedes alguna vez se han salido del espíritu? Todos, ¿no? ¿Cuántos han salido de fe? Todos. ¿Cuántos nos hemos salido de amor? Todos. Ahora, para que ustedes entiendan un poquito mejor esto de la poca fe, ¿se acuerdan del Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, cuando dijo Jesús que no estemos afanosos por nada, por el alimento, por el vestido, ¿no? Y ahí colocó el ejemplo de que el Padre Celestial a las aves del cielo las alimenta y viste con lirios del campo, la hierba del campo con lirios y todo eso. Y luego dice, ustedes valen más que muchos pajaritos, ustedes valen más que las aves del cielo, que los campos y todo eso. Y luego añadió, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Esto significa que todas las cosas te pueden ser añadidas con poca fe si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Están ahí o no? Ahora vamos a regresar ahí donde nos habíamos quedado en Lucas 17, versículos 5 y 6. ¿Se acuerdan? Vinieron los apóstoles, dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir. ¿Podrían qué? Decir a este sicómoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Saben lo que tenemos acá? Un cuadro de la fe en operación. No un cuadro del tamaño de la fe, un cuadro de la fe en operación, de acuerdo con lo que Jesús dijo. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Jesús dijo fe como un grano de mostaza, Jesús estaba diciendo que la fe funciona como una semilla? ¿Cómo se siembra? Porque si la fe funciona como una semilla, la semilla tiene que ser sembrada. La fe entonces también debe ser sembrada. ¿Cómo es que tú siembras la fe que es como una semilla? Jesús dijo, podrían decir, esa es la fe en operación. Tú siembras su fe diciendo, hablando algo. No te pongas ahí pensando, auméntame la fe. No, activa la fe que ya tienes. Y otra vez, en este versículo tenemos entretejidas la ley de la autoridad, porque habla de darle la orden a un árbol para su remoción. Luego está la ley de la fe, porque obviamente está hablando acerca de fe,
creer en el corazón. Luego también habla acerca de la ley de la confesión, porque dice podrían decir, y también habla de la ley de la semilla. Acá están las 4 leyes entretejidas otra vez. Entonces aquí Jesús se está refiriendo a una orden que es obedecida y es una semilla que es sembrada y que produce algo. ¿Qué cosa produce? Produce lo pronunciado. La palabra hace lo que la palabra dice. La tierra produce la semilla o la cosecha que la semilla especifica. Y todo esto dentro de un proceso. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es súper ilustrativo, pero vamos a ver otro en el ministerio del Señor Jesucristo. Y eso fue tremendo. Mateo capítulo 17. Estos son pasajes que mucha gente los ha meditado, pero no han arribado a la luz de lo que realmente estaba ocurriendo. Mateo 17, versículos 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Es lunático. Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, era un demonio, era un espíritu. Versículo 16. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: ¡Oh, generación incrédula! Y aquí hay una palabra diferente que oligopistia, es apistos, ¿no? Privativo, pistos de pistis, que es fe. O sea, cero fe. Cero fe. ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo? O sea, yo me pongo a pensar en Jesús. ¿Cuánto nos tiene que aguantar? ¿Hasta cuándo he de estar con Jesús? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo aquí. Aquí habló el experto. Tráiganmelo. Gloria a Dios, sí. Entonces, ya de frente Jesús se puso en operación. Reprendió al demonio. O sea, sembró la fe, hablando, diciendo algo. Dio la orden, le dio la autoridad. El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Entonces, acá vemos a Jesús dándonos el ejemplo de cómo utilizar la palabra viva y eficaz. Reprendió al demonio, el demonio salió y el muchacho quedó completamente sano. Ahora sí fue algo instantáneo, fue inmediato. Sin embargo, a los discípulos no les funcionó. Una pregunta: ¿tenían los discípulos autoridad sobre ese demonio para echarlo fuera? ¿Dónde estamos? Mateo, ¿cuánto? 17, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un retroceso de 7 capítulos y vamos a Mateo 10:1? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿La tenían o no la tenían? ¿No la o ya la? Ya la tenían. Y no solamente para echar fuera demonios, sino que también para sanar toda enfermedad. No la mitad de las enfermedades, toda enfermedad y toda dolencia. Entonces sí tenían autoridad. Y si ustedes saltan al Evangelio sinóptico de Lucas, en el capítulo 9, hay un añadido, porque acá dice que Jesús les dio poder y autoridad sobre los espíritus malos e inmundos para echarlos fuera. Entonces, ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio ni sanar a ese muchacho? Volvamos de vuelta 7 capítulos más adelante, a Mateo 17. Versículos 19 al 20. Entonces, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y es aquí donde mucha gente se pregunta y nunca obtiene respuestas de lo que realmente estaba ocurriendo aquí. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque ciertamente sí tenían autoridad y tenían poder. Y si ustedes leen Lucas capítulo 10, que viene después de Lucas capítulo 9, donde Jesús les dio poder y autoridad, ellos volvieron gozosos diciendo delante del Señor: aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Eso significa que en el pasado ya habían echado fuera demonios. Pero en esta instancia, en esta oportunidad, no pudieron echar fuera al demonio ni el muchacho pudo ser sanado. Hay sabiduría en la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: por su poca fe. ¿Cómo es esto? Por su oligopistia. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían, y es lo mismo que hemos visto en Lucas 17, dirían a este monte, ya no habla de sicómoro, ahora otra vez habla de un monte, y no es Marcos 11,
Estamos en Mateo 17. Dirían a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que se necesita fe para echar fuera demonios? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, dijo Jesús. Se requiere fe para echar fuera demonios. ¿Fe en qué? Obviamente, primero fe en Jesús, porque está hablando de los creyentes. En segundo lugar, tú debes tener fe en el nombre de Jesús. Fe en la autoridad. Y lo tercero, tú tienes que tener fe en que lo que tú digas, en lo que tú mandes, en lo que tú ordenes, te será hecho. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes creen que aparte de que se requiere fe para echar fuera demonios, se requiere poder y autoridad para echar fuera demonios? Por supuesto que sí. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Fue su falta de poder y autoridad? No. ¿Cuál fue el problema? ¿Su poca fe? La respuesta es compleja. No es simple, es compuesta. La respuesta es sí y no. Sí en un sentido y no en otro sentido. Y se los voy a explicar. A ver, ¿cómo fue que Pedro caminó sobre el mar de Galilea? ¿No fue acaso con poca fe? Muy bien. Y hemos hablado de que la cosa no es la cosa. Y hemos dicho que el asunto no es el tamaño de la fe. No se trata de su tamaño, se trata de su operatividad. Se trata de una fe activa, se trata de una fe en operación. Y leamos bien la respuesta de Jesús, porque Jesús dijo, si ustedes tuviesen fe, ¿como qué? Fe ¿como qué? Como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Si tenían fe como un grano de mostaza, lo imposible podría realizarse. Es decir, estaba refiriéndose a fe en operación, una fe activa sin importar su tamaño, porque la fe aún la más pequeña de la fe, como un interruptor de electricidad, funciona, hace contacto con el poder de Dios. Entonces, otra vez, no se está refiriendo al tamaño de la fe. En este caso, no fue una falla de la fe. No, que la fe es una falla. Falso. La fe funciona, la fe es viva y eficaz, porque es la fe de Dios, es viva y eficaz, es la fe para que te sea hecho, sin importar su tamaño. No hubo un problema de fe, hubo un problema de operador. No, que la máquina no funciona. No es la máquina, es el operador. Entendamos mejor la verdadera naturaleza del problema. Y está, sí, en la frase, porque Jesús dijo la verdad. Debido a su poca fe, debido a su oligopistia. ¿Qué quiso Jesús decir con esto en realidad? La frase poca fe, como ya hemos visto aquí y en otro pasaje, viene del griego oligopistia, que es una palabra compuesta de oligos y de pistis, que es fe. Ahora, vamos a centrarnos en la palabrita oligos, porque ahí está la clave. Oligos, conforme a la concordancia Strong's, significa diminuto en extensión, grado, en número, en duración o valor, significa breve o pequeño en tiempo. En este caso se puede traducir de corta duración. Hermanos, no nos engañemos. Los discípulos, parados frente a ese endemoniado y frente a ese demonio, tenían fe, tenían poder, tenían autoridad. ¿Qué clase de fe tenían? La fe de Dios, la fe para que te sea hecho, la fe de posibilidad. ¿Cuál fue el problema? A ver, en Mateo capítulo 6, Jesús les dijo que el Padre iba a ser capaz de darles todo lo que ellos necesitaban, añadir lo que ellos necesitaban con poca fe. Pero también los alertó diciendo que el afán y la ansiedad iban a matar esa fe, iban a poner esa fe en inactividad, la iban a volver inoperativa. En Mateo 14, Pedro estaba caminando sobre el agua, sobre el mar de Galilea, con poca fe en tamaño, pero esa fe que estaba funcionando se convirtió en una fe corta en duración, porque la fe y el temor vinieron y la hicieron inoperativa. Y por eso empezó a hundirse. Y aquí en Mateo 17, al momento de echar fuera este demonio, su fe les quedó corta. ¿Por qué? Porque cuando hablaron
y no vieron resultados inmediatos, dudaron y se deslizaron al ámbito de los sentidos y su fe dejó de operar, porque es por fe, no es por vista. Entonces, para que la ley de la fe y la ley de la confesión funcionen, al ejercitar nuestra autoridad, Jesús lo dijo, y no dudar en su corazón. Marcos 11:23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Porque la duda anula la fe, la duda reemplaza, mata la fe. Entonces ellos se pararon frente a ese demonio, usaron el poder y la autoridad, y cuando hablaron la palabra para que saliese y no vieron que estaba ocurriendo, retrocedieron, se deslizaron de vuelta al mundo natural y sencillamente no vieron resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque no todo es instantáneo. Recuerden, no solamente Dios nos dio la ley de la autoridad, también nos dio la ley de la semilla. ¿Qué hubiese sido lo correcto? Bueno, ellos hubiesen dicho, no, yo doy la orden, hablo la palabra de fe y para mí ya está hecho. Creo que me es hecho. Y yo les digo que el demonio iba a salir. Entonces, no todo es instantáneo, hermano. No te desanimes. Habla la palabra, créela, deja que la palabra haga la obra, porque la palabra sigue siendo viva, eficaz. Aprende a utilizarla en combinación con la ley de la fe, la ley de la confesión, la ley de la autoridad y la ley de la semilla. Porque, hermanos, es la pura verdad. Esa es la forma en la cual incursionamos en el reino y en el ámbito de Dios. Es la forma en la cual tú y yo hemos sido llamados a operar. No nos desanimemos. La palabra de Dios sigue siendo la verdad. Solamente quédate ahí. Sé como una chispa en bujía. Sé constante. Persevera. Sigue allí. Sigue hablando la palabra. Porque la palabra, hermano, tarde o temprano va a producir resultados. Así como una semilla se abre paso, ¿no? Sale, puede romper el concreto, la acera. La semilla puede abrirse paso para perseverar. Igual la palabra de Dios en tu vida va a hacer de que las situaciones se rompan en pedacitos, porque la fidelidad de nuestro Dios es muy grande. Padre, gracias te damos. Gracias por tu grandeza. Creemos en el poder de tu palabra. También creemos en el poder de la fe. Creemos en el poder de la fe como una semilla. Y Señor, nos alineamos con tu modus operandi. Y comenzamos a actuar inteligentemente, no dejando que los sentidos se involucren. No nos vamos a deslizar en la carne o a los sentidos. Vamos a operar estrictamente en lo sobrenatural y veremos la gloria. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero, Señor, no permitimos que sea una fe de corta duración. Todo lo contrario. Cuando resistimos al diablo, lo resistimos firmes en la fe sin movernos. Cuando creemos por algo, creemos que hemos recibido y que nos vendrá. Y Señor, no nos desanimamos, no dudamos por incredulidad, todo lo contrario. Damos gloria a Dios, nos llenamos de todo gozo y paz en el creer. Y veremos tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El mismo principio de la fe y de la confesión se aplica para recibir a Jesús. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la Escritura. Si alguien aquí no ha nacido de nuevo, todavía no forma parte del reino de Dios, no ha entrado en el reino de Dios, es parte del reino de familia del diablo, estás en problemas, estás en peligro, estás en pendiente descendiente hacia el infierno. Tú debes cambiar de familia, debes cambiar de padre espiritual. Y eso lo haces con una confesión. Tu confesión rompe con el diablo. Cuando tú confiesas el señorío de Jesucristo, rompes con Satanás y con las tinieblas. Si aún no has recibido a Cristo, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, te confieso como mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y por la fe en ti, recibo tu perdón y la salvación. En tu nombre, amén.